¿Qué humano razonable no quedaría traumatizado por la posible destrucción de todo lo que ha conocido o amado? Salvar la civilización, enseñándole su colapso. Una escena de una película muy famosa llamada Tomorrowland, en donde sale George Clooney. Un filme que habla de la posibilidad de que la humanidad desaparezca en el futuro, se destruya a sí misma, o que algo de fuera del universo acabe con nosotros, algo cósmico, un gran cataclismo. El fin de los tiempos. Está en todas las culturas. En todas las culturas se habla de ese famoso fin de los tiempos. Está en los libros hebreos antiguos, está también en los Vedas, está también incluso en los mitos de las personas que viven en el Amazonas. La idea de que habrá un momento, un punto exacto en el futuro en el que todo desaparecerá y no habrá más humanos, no habrá más seres humanos habitando sobre el planeta Tierra. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar de varias teorías, complejas teorías acerca de la destrucción de la humanidad, de lo que viene en el futuro. Vamos a hablar de Pangea Última, vamos a hablar de la posibilidad de que una supernova estalle a años luz de distancia y su radiación letal acabe con gran parte de los seres vivos que hoy en día están aquí junto a nosotros. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. La posibilidad de que todo sea destruido, de que una gran ola energética que viene del universo barra todo y nos elimine, que un gran cataclismo cambie todo, y no quede ningún historiador, que no quede absolutamente nadie. Es algo que va a suceder. Efectivamente, en algún momento en el futuro la humanidad va a desaparecer. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. A mí me gusta a veces imaginar qué sentirán los últimos humanos o qué sentirá el último ser humano sobre esta tierra. Así como ya no hay pájaros dodos, así como ya no existen casi cóndores, imagínense cuando queden muy pocos humanos sobre esta tierra, 2, 3, 4, y se queden allí en una montaña o tal vez cerca al mar en una playa y fallezcan y sean los últimos Homo sapiens. Será un momento terrible para la historia de la humanidad, será el fin de la historia. Y hoy vamos a hablar de la posibilidad de que eso suceda y por qué podría suceder. Y hay algo increíble acerca de todo esto. Pero para hablar de estas teorías, tenemos una invitada que ustedes siempre piden que esté aquí. Nada más y nada menos que la periodista e investigadora Tania Velázquez. Tania, muchas gracias por estar en los audios de Cruz Escribiente para hablar de este tema tan escabroso a veces, pero que también lo pone a uno a pensar sobre su propia vida, que es la destrucción del mundo. Gracias, Tania, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, Esteban, por tenerme en cuenta para este episodio del podcast de los audios de Cruz Escribiente. Es uno de los lugares más hermosos del planeta, conocido como la cuna de los incas y el lago más alto del mundo. Pero hoy, aquí, la crisis climática es evidente. El agua del lago Titicaca ha descendido 16 pies en el último año, rompiendo niveles históricos. El global y el mal uso de sus aguas han llevado al lago al borde del colapso. Las especies tenemos 60 aves que cubren el lago. En cuanto a anfibios tenemos a 18 casi, y en cuanto a peces 16, pero como vemos ya muchos de esos peces, anfibios y también aves se están extinguiendo. Los biólogos de la organización ambiental ProPacha midieron la pérdida de agua que alcanza a 2 canchas de fútbol americano y hoy buscan soluciones, incluso ante una inminente migración de habitantes y animales. Lo cierto es que el clima cambia todo el tiempo y gracias a los cambios climáticos es que hemos evolucionado. El planeta no es estable, como la vida tampoco lo es. Los seres humanos lo estamos acelerando, depredamos, destruimos, pero muchos científicos dicen que en el futuro va a haber unos cambios aún más radicales que no son culpa nuestra, que son simplemente parte de la dinámica del planeta.
¿Se imagina en un futuro cuando todas las ciudades, las grandes metrópolis del mundo estén completamente destruidas? ¿Se imagina qué quedará, por ejemplo, en Nueva York? Solamente los cimientos, algunos fragmentos, pedazos de plástico dentro de 1 millón de años. ¿Qué pasará cuando la deriva continental, aquella que causa los temblores, transforme las corrientes marinas en torbellinos y la atmósfera se llene de huracanes? Sí, eso va a suceder. Eso es lo que llamamos Pangea Última. Pangea Última, que parece ser un escenario infernal. Hacia allá vamos y no podremos hacer casi nada. Muchos dicen, no, es que en algún momento el sol dejará de existir o crecerá o se convertirá en una estrella roja que devorará la tierra. Pero para ese momento seguramente no habrá seres humanos, porque los continentes, como les dije, se moverán según teorías geológicas y este planeta será inhabitable para nosotros. Tal vez sobrevivan lagartijas, tal vez sobrevivan cucarachas y tal vez se vuelvan inteligentes y tengan civilizaciones. Y tal vez los humanos del futuro cambien y se vayan a vivir al fondo de los mares y creen máquinas del tiempo y nos visiten y creamos que sean ovnis. Mucha gente piensa que es así, que si en el futuro los humanos ya han desarrollado complejas maquinarias para viajar al pasado, o sea, nuestro tiempo, los veríamos como extraterrestres porque habrán evolucionado un montón. Pero no quiero hablar de eso, de esa teoría ufológica. Quiero hablar con Tania Velázquez de algo que ya les enuncié. Tania, ¿qué es Pangea Última? Que tiene un nombre un poco aterrador. ¿Qué es Pangea Última y por qué dicen que es el continente del fin de los tiempos? ¿Por qué dicen que será un mundo inhabitable el que nos depara en un futuro? Cuéntenos aquí qué es Pangea Última. Esta teoría pareciera nueva, Esteban, pero realmente tiene ya varios años. La planteó Christopher R. Scottis, que es un geólogo y paleógrafo estadounidense, y en esta lo que hizo fue contarnos a los seres humanos que así como en un inicio el mundo estaba compuesto en un supercontinente que es el que llamamos la Pangea, él apunta a que en varios millones de años existe la probabilidad que los continentes nuevamente se vayan a unir, se vayan a chocar hasta que formen un nuevo supercontinente como una Pangea. Ahora, ¿por qué dice nuevamente que es la Pangea Última? Porque él dice que en 40 y 50 grados es probable que aumente la temperatura del planeta. Esto haría que las erupciones de los volcanes fueran frecuentes, que aumenten y que por consiguiente a las personas también les haga daño el calor, porque es un calor que ya no se puede expulsar por el sudor, sino que las personas y muchas otras especies se verían afectadas. Esto haría que las condiciones de vida se volvieran hostiles y que, al igual que en la época de los dinosaurios, existiera una extinción masiva, por lo que es importante tener en cuenta que cuando se hicieron estos estudios se prevé que esto suceda en 250 millones de años. La NASA dice que es casi imposible predecirlo, pero pues que no es un futuro del que podamos decir que sea nulo, sino que por el contrario que puede suceder, pero no viviremos para experimentar ese cambio si verdaderamente ocurre. Nos estamos enfrentando al más grave de los desafíos. La Biblia llama a esto el Armagedón. Y aún así, por primera vez en la historia del planeta, las especies tienen la tecnología para evitar su propia extinción.
una escena clásica de Armagedón, una película ya de 1998 con Bruce Willis, con Ben Affleck, que habla de la posibilidad de que un meteorito caiga en la Tierra y destruya todo, y en la narrativa de la película enviaban astronautas hasta allá, hasta ese meteorito. Es una película muy famosa, y es que este tipo de películas catastróficas son muy populares. Hay otras más. Seguramente ustedes habrán escuchado de 2012, tal vez ustedes han escuchado del Fin de los Tiempos, otro filme en el que las plantas liberan una especie de toxina que hace que la gente se autoelimine. Muchas de estas películas llaman enormemente la atención. Hay algo en nuestra psiquis que nos hace sentir emocionados con ver un mundo que se destruye y cómo podemos salvarlo. Tal vez esas mismas formas de pensar son las que nos atraen hacia narrativas como las de los zombies, mundos posapocalípticos destruidos, donde muertos vivientes corren por las calles y devoran a las personas. Tal vez eso nos atrae, pero hay de verdad evidencias de que ha habido no solo meteoritos, sino fuerzas oscuras, misteriosas, fuerzas invisibles que han destruido la vida de gran parte de las poblaciones de animales que han habitado sobre esta tierra. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero algunas estrellas en el universo explotan y generan algo llamado supernovas. Su energía es muy poderosa, muy potente. En medio de la noche, por ejemplo, cuando hay una supernova, en algunos momentos de la historia se puede ver como si fuera de día. Sí, ha sucedido. En el año 393 después de Cristo, una supernova fue visible por 8 meses. 8 meses. Era una estrella que estaba ubicada en la cola de la constelación de Escorpión y explotó, iluminó el cielo durante muchos días. También algunos geólogos han estudiado sedimentos de hace 35.000 y hace 60.000 años que muestran que dos grandes supernovas o la energía de dos grandes supernovas llegaron hasta la Tierra y quedó registrado todo en el suelo porque hubo cambios químicos muy violentos. Esos rayos invisibles pueden llegar hasta los organismos vivientes, destruir el ADN, y se piensa que algunas de las grandes extinciones de la historia fueron por supernovas, que su energía invisible licuó literalmente el interior de muchos organismos vivientes. Esto ya no es Pangea última, esto es algo que podría suceder en cualquier momento, porque no sabemos cuándo va a explotar una estrella. Tal vez explotó, o seguramente explotó hace ya millones de años, o miles de años, porque están muy lejos, y su energía viene hacia acá, lista para destruirnos, lista para barrernos, lista para purgar la tierra de los seres vivos. ¿Podría suceder? Sí. Y tal vez ya sucedió hace 447 millones de años, en el Silúrico, en el Ordóvico, en el límite de esos dos tiempos geológicos. Se dice que el 49% de la fauna terrestre desapareció sin explicación. Algo los mató. Muchos consideran que fue una supernova. En los últimos días, escuchen muy bien, se ha detectado un rayo cósmico que llegó a la Tierra y que muchos dicen es inexplicable. Escuchemos un poco esta noticia antes de que Tania nos hable de la posibilidad de que una supernova nos barra, acabe con la humanidad. Quizás te suene a sacado de una serie o película de ciencia ficción. Sin embargo, es toda una realidad científica que ha intrigado a miles de expertos desde el 27 de mayo de 2021. Pero ¿qué fue lo que ocurrió aquel día? Como si se tratara de una película de ciencia ficción, un rayo de energía cayó desde el espacio a la superficie de la Tierra, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Un fenómeno que los expertos señalan se trató del impacto de una partícula de alta energía que cayó en el planeta. Sin embargo, se desconoce de dónde procede o quién la envió. Científicamente, fue denominada como Amaterasu, bautizado en honor a la diosa del sol en la mitología japonesa, un rayo cósmico que hasta la fecha sigue intrigando a la comunidad científica. Se sabe que los rayos cósmicos, también llamados como radiación cósmica, son partículas subatómicas procedentes del espacio exterior, cuya energía es muy elevada como resultado de su gran velocidad. Cabe señalar que Amaterasu es la segunda partícula más potente que haya llegado al planeta, solo por detrás de la llamada Oh My God,
que aterrizó en 1991. Según los análisis científicos, Amaterasu transportaba más de 240 exaelectrones, voltios, de energía por detrás de la potencia de Oh My God, que cargaba con 320 exaelectrones. A más de 30 años del primer evento de este fenómeno, aún sigue siendo un misterio su origen, aunque existen varias hipótesis que intentan dar explicación a este fenómeno. Según Toshihiro Fuji, líder de la investigación de la Universidad Metropolitana de Osaka, Japón, sobre este fenómeno, debido a que no se ha identificado ningún objeto astronómico que coincida con la dirección desde la que llegó este rayo cósmico. Este puede estar asociado a fenómenos extremadamente energéticos, como estallidos de rayos gamma o núcleos galácticos activos. Otra posibilidad es pensar en un escenario exótico, como la desintegración de materia oscura, superpesada, o una nueva partícula, entendida a partir de física desconocida. Física desconocida, eso nos dice esta nota del Heraldo de México, que habla de estos rayos que llegaron a la Tierra. Algunos dicen que también pueden ser residuos de supernovas. Y volviendo a ese tema, ¿qué podría pasar si algo explota en el universo y su energía llega hasta acá, Tania? ¿Qué nos podría suceder a los seres vivos, a los seres orgánicos? Cuéntenos, por favor. Para entender esta teoría, Esteban y todos los que nos escuchan en el podcast tienen que tener en cuenta que las estrellas tienen un ciclo de vida. Uno de esos ciclos de vida es que se convierte en un gigante rojo y otro que es la supernova, que es cuando ya muere una estrella. Hay una teoría que dice que en mucho tiempo el Sol se va a convertir ya en un gigante rojo y cuando eso sucede se va a ampliar y cuando eso ocurre pues se va a comer, por decirlo de esa manera, a varios planetas incluyendo la Tierra porque se extiende y ya después continuaría en la etapa de la supernova. Obviamente esto es un proceso que se demora muchísimo tiempo, no es tan sencillo como el que lo estoy contando. Y una supernova es cuando estalla la estrella y esta muere para convertirse en una enana blanca. Ahora, la teoría de la supernova es interesante porque ya ocurrió. Y precisamente ocurrió en el planeta Tierra. Nos vamos a remitir a una de las eras geológicas que fue el Devónico tardío, donde hace más de 300 millones de años ocurrió una supernova que fue la que dio lugar a otra extinción masiva. En el Devónico tardío ocurrió cuando la mayoría de la vida se encontraba era en el mar, mas no en la tierra. Y lo que hizo fue que cuando ocurrió esa supernova también acabó con varias especies pero marinas y eso transformó nuevamente el planeta. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué evidencias hay de aquello? Hay varias evidencias, de hecho, se encuentran en las rocas y en diferentes residuos radioactivos o diferentes elementos que normalmente no se encontrarían en residuos de esporas, inclusive en lugares donde ya no existe el mar. Ahora bien, llevándolo a la actualidad, les cuento que la NASA, que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, dijeron que durante una investigación se encontraron con que realmente había ocurrido una supernova, pero hace muy poco, y se dieron cuenta porque hubo unas ondas de choque que quedaron de residuo porque emitieron una cantidad de rayos X. Esto haría que los planetas ubicados a una distancia considerable de 160 años luz pueden afectarlos. Ahora, esta supernova ocurrió a más de 600 millones de años luz, o sea, no es una distancia muy corta como para afectarnos, pero sí sabemos que estas ondas de choque generan residuos que pueden detectar este fenómeno llamado supernova. Encontraron en las ondas de choque también gases y determinaron que si esto sucede cerca a la Tierra, que en algún momento muy lejano podría suceder, lo que haría era eliminar el ozono, haciendo que la gente muera contaminada por toda la radiación del sol. Y que esta extinción no sería de un día para otro, sino que sería
periódica, entonces empezaría con la extinción de algunas especies, luego con otras, se acabaría la cadena alimenticia y esto haría que poco a poco el nitrógeno también estuviera contaminado y de aparte de eso, que suena tan extraño, contaminaría el mar y también haría que todo el verde del planeta desapareciera y comenzara a tornarse un color café por una neblina tóxica que acabaría con no solo la raza humana, sino con casi todas las especies del planeta. Historias increíbles, aterradoras, de estos posibles fines del mundo, invisibles muchos, y futuros, geológicos, terribles, supernovas, Pangea última, pero existen muchas más teorías del fin del mundo. ¿Les gusta este podcast? ¿Les está gustando este podcast? Si es así, hágamelo saber en los comentarios. Si nos escucha desde donde sea, por favor, escríbanos. Díganos qué temas les gustan, cuáles son sus preferidos, aquí los complacemos. Denos like, comparta los contenidos a todo el mundo y haga popular este podcast que es Los Audios de Cruz Escribiente, que es para todos ustedes. Y ahora Tania nos va a contar diferentes tipos de teorías del fin del mundo. Una de esas teorías, por ejemplo, diversas que existen del fin del mundo, podría ser el apocalipsis nuclear. La idea de que en cualquier momento un ruso o un pakistaní, porque Pakistán tiene armas nucleares, presione un botón, caiga una bomba, destruya todo, imagínense, salga un hongo nuclear volando sobre el aire, todo se frite y se arma una guerra brutal en ese momento y todo se empieza a destruir y viene de repente un invierno nuclear. Pero no voy a seguir hablando de teorías del fin del mundo porque Tania nos va a explicar varias aquí en los audios de Cruz Escribiente. Tania, ¿qué otras teorías existen alrededor de la posibilidad de que todo sea destruido de un momento a otro? Teorías del fin del mundo, Esteban, y todos los que nos escuchan, hay muchas, demasiadas, pero destacan algunas que podemos llamarlo como clásicos, y pues la primera de ellas es sin duda el choque de un asteroide, de un meteorito con el planeta Tierra, ¿no? De hecho hay infinidades de películas que nos muestran qué podía pasar. Sin embargo, ya aterrizándolo al campo científico, pues hablamos de diferentes cosas. La NASA ha estado estudiando durante muchísimo tiempo cómo podría afectar el impacto de un meteorito de un asteroide al planeta Tierra y se han dado cuenta que solo basta con 100 metros de diámetro que tenga un asteroide para devastar la Tierra, volverla, como decimos nosotros, volverla nada y extinguir la humanidad, y no solo la humanidad, sino todos los seres que habitan en ella. Ellos siempre dicen que hay diferentes maneras de evitar esto. Ellos intentaron y replicaron un experimento parecido al de Armagedón y se trata de estrellar una nave con el asteroide para destruirlo por completo, para que se fragmente y pues esto no le haga daño a la Tierra. Ahora bien, hay que ver que no estamos dentro del cinturón de asteroides del sistema solar, pero sí es probable que muchas veces estemos en esa amenaza constante, ya que ese cinturón de asteroides que existe pues puede desviarlos. Por eso hay planetas que son especialistas en recibir impactos como otros que no. Otra, sin embargo, es la que estábamos comentando de una forma más corta ahorita sobre el ciclo de vida de las estrellas, de la etapa de la gigante roja, de la nebulosa, que es después de que termina la gigante roja, y la enana blanca para cuando muere la estrella. Y es que sí, como les venía contando, cuando el Sol llegue al final de su vida, se convierta en la gigante roja, consuma a Mercurio o a Venus, aparte del planeta Tierra, y pues empieza a consumir a sí misma la nebulosa hasta volverse una enana blanca. Esto también va a ocurrir probablemente en 5.400 millones de años. Es muy lejana la posibilidad de este evento, pero sí va a suceder. Sin embargo, nosotros hemos hablado
solo desde la naturaleza, cómo puede hablarse de la extinción del planeta, de la extinción de la humanidad, pero no hemos hablado también de cosas que nosotros mismos como seres humanos podemos hacer para que el planeta se acabe. Y es que en una de ellas es el medio ambiente, todo lo que estamos hablando del calentamiento global. Y recordemos que el MIT publicó una investigación hace ya más de 40 años. En esa investigación son muy concretos y pronosticaron que habría un colapso en la economía mundial para el año 2030 por el estilo de vida que nosotros llevamos de consumismo, de cómo los habitantes del planeta Tierra hemos consumido muchísimo, que ahora hay desiertos llenos de ropa, donde hay islas de plástico, donde la contaminación está a un ritmo muy acelerado porque no estamos dándonos a la tarea de preservar los recursos. Muchos en su tiempo pensaron que esta teoría que se llama Limits to the Growth del MIT era basura, que eso no era así, pero Graham Turner, un físico australiano, se está dando cuenta y está analizando todos los patrones de comportamiento de este estudio y se han dado cuenta que los números están asemejando casi a la perfección a esta teoría. Y la última, que pues no es para nada mi favorita, es cuando estamos hablando de una guerra nuclear. Es un estudio que se ha realizado por el profesor Juan Carlos Sanabria, que es docente de los Andes. No es la primera vez que nosotros hablamos de este tema. Hemos estado al borde de una guerra nuclear ya durante más de 50, 70 años. Y estamos hablando de que es algo que puede ocurrir por causa nuestra, que ya hemos visto cómo las armas nucleares hacen tanto daño que con solo apretar un botón desaparece todo el mundo, de cómo Hiroshima y Nagasaki desaparecieron gracias a estas armas. Y pues este estudio de este docente nos arroja un resultado perturbador, y es que en el mundo existen alrededor de 14.000 bombas atómicas, sin saber cuáles son las que no conocemos por países como Corea del Norte, por Rusia y otros más que en este momento también se encuentran en guerra. Estas bombas, cada una tiene una potencia muchísimo mayor a las bombas atómicas que conocimos y las que mencioné como Hiroshima y Nagasaki. Y de hecho el reloj del fin del mundo nos está diciendo que estamos solo a 100 segundos del fin de la humanidad, 100 segundos del fin del mundo. Y pues este tiempo, gracias a las guerras actuales como Rusia y Ucrania, e incluyendo ya el conflicto palestino e Israel, se redujo ya no a 100 sino a 90 segundos para que la humanidad se acabe, no solo por la guerra, sino por todos los factores ambientales que conocemos. La mística búlgara Baba Vanga es una de las más reconocidas para las predicciones, pues ha tenido muchísimas acertadas. A ella se le atribuye la predicción de la caída de las Torres Gemelas, el desastre de Chernobyl, desastre nuclear. Asimismo, Vanga predijo que para este año es probable que haya un desastre nuclear, el cual podría provocar que la órbita de la Tierra se mueva. Tormenta solar y bombas nucleares. Predijo que hay una catastrófica tormenta solar, la cual puede ser equivalente a miles de bombas nucleares, que podrían provocar cortes de energía y apagones en todo el mundo. ¿Quién es Baba Vanga? Es importante recordar que el nombre de Baba Vanga sobresalió a finales de 1970. Vangelia Pandeva Kustretova, su nombre de nacimiento, quedó ciega cuando era niña, luego de que quedara atrapada en un tornado y sobreviviera. Baba Vanga murió en 1996. Se dice que sus predicciones abarcan hasta el año 579, año en el que, según ella, se acabaría el universo. Baba Vanga, una de las profetas más famosas de la historia, allí nacida entre las montañas de Bulgaria. ¿Es posible que esto suceda? ¿Que de repente venga una gran tormenta solar? Ya hemos hablado algo de eso. No sé, Tania, ¿usted qué piensa? No sé, ¿usted qué
que sabe acerca de este tipo de profecías. Yo conozco varias y vamos a hacer después aquí podcast sobre ellas, sobre San Malaquías, por ejemplo, una profecía sobre los papas, sobre el último papa, el Papa Negro y el fin de la humanidad, Pedro el Romano. Y también hay otras profecías, las de Parravicini allá en Argentina, que son alucinantes porque están unidas con dibujos, con diseños que supuestamente nos muestran el futuro. Es realmente enigmático. O las antiguas cartas del tarot, los arcanos que supuestamente designan qué va a suceder, hasta la famosa portada de la revista The Economist. Pero eso lo hablaremos después. Ahora le quiero pedir, Tania, que nos dé su opinión. ¿Qué piensa de estos fines del mundo, de estas teorías y de estas profecías? Esteban, gracias por dejarme participar en este episodio. La verdad es que hablar del fin del mundo suele ser como cosas más paranormales, ¿no? Como van a venir los extraterrestres y nos van a eliminar, pero estamos hablando de amenazas netamente ambientales y también del ser humano, de cómo los seres humanos podemos destruirnos a nosotros mismos. Tenemos esa capacidad a la que no nos gustaría llegar por el bien de todos. Les recuerdo que tengo mis redes sociales en las que hago contenidos de curiosidades, de historia de la historia y una que otra de misterio. Les recuerdo que estoy en Instagram, en TikTok y en Twitter como @TaniaMeCuenta. Y nuevamente gracias por abrir este espacio en los audios de Cruz Escribiente. Terminamos este podcast y recuerdo en este punto a mi abuela. Mi abuela se llamaba Benicia, era de un pueblo que se llama Ocamonte, en Santander, en Colombia. Un pueblo muy bonito, colonial, con paredes de cal y canto, con casas blancas, de zócalos verdes. Y recuerdo que cuando yo era un adolescente le dije: abuela, dicen que el mundo se va a acabar en el año 2000. Y ella se quedó mirándome y me dijo: el mundo se acaba para cada quien cuando se muere. El mundo se le acaba a todas las personas cuando fallecen. Me quedé pensando en eso y es verdad. El fin del mundo llega a todos nosotros en el momento en que dejamos de existir y ahí se apaga todo. Si existe un más allá, no importa, el mundo, el material, la tierra, este plano desaparece, se esfuma para siempre. El tiempo va avanzando, nos vamos volviendo viejos y por eso les digo que aprovechen el tiempo, aprovechen cada momento. Aprovechen cada instante, aprovechen toda oportunidad, sueñen, vuelen, hagan lo que les gusta, no lo que les toca. Hay cosas que nos tocan, claro, lo necesario, pero no nos excedamos, hagamos lo que nos gusta. Quiere ver una película, descanse del TikTok, deje de estar pegado a esa pantalla, acuéstese con una persona que le gusta y vea televisión. También, por ejemplo, si les gusta caminar por las montañas, vaya, hágalo. A veces le damos más a los demás que a nosotros mismos. Si usted se merece tener cosas, usted se merece vivir la vida, usted se merece que le vaya bien. Yo le deseo a usted que le vaya bien. Yo siempre he pensado eso. Hay cosas que yo no he hecho, ¿saben? Muchas cosas que no he vivido. Quiero ir a las pirámides de Egipto. Quiero mirar el río Nilo desde una lancha, desde un bote. Quiero viajar por el mundo. Nunca he ido allá. Quiero ir con ustedes. Y vamos a publicar dentro de poco en mi Instagram, que es @cruzescribiente. También en mis otras redes, por ejemplo, en mi Facebook, Cruz Escribiente. En mi Twitter, X, Cruz Escribiente. Hasta en Threads, que soy Cruz Escribiente. En todas esas redes me pueden buscar, me siguen y ahí vamos a publicar los planes de viaje. Sí, para ir y conocer antiguas lagunas secretas de los mayas, pirámides de antiguos astrónomos que querían ver más allá, como nosotros que queremos ver el futuro a través de los libros, a través del espejo del misterio. Era lo que les quería decir. También vamos a hacer los audios de Cruz Escribiente en vivo. Este podcast en vivo en Bogotá, dentro de poco, para el que quiera ir, se van a vender las boletas y ahí nos conocemos, van a poder ustedes pasar y contar sus historias
contar sus narraciones, contar las cosas que les han pasado. Tienen muchas historias más aquí en los audios de Cruz Escribiente. Tienen muchas historias aquí que pueden buscar, que pueden leer. Estamos llegando casi a 250, 300 podcasts, imagínense. Y esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Lo hago yo, frente a un micrófono, al que veo en este momento. Y que siempre registra esto que les voy a decir a todos que me nace del corazón. Algo que me surge del alma, realmente del alma. Que ustedes estén donde estén, trabajando duro allá en Estados Unidos o en Europa, en donde estén, yo le quiero decir y le deseo que le vaya bien. Y le quiero decir, vuelvo a repetir, que yo, esté donde esté usted, yo, Esteban Cruz Niño, lo quiero mucho.